Bueno, el Señor Jesucristo los bendiga, nos bendiga, que sea Él mostrándonos su camino, su palabra. Por acá me estaba llamando la atención algo, que busqué la palabra bienaventurado. Y miren lo lindo que es eso, el ser bienaventurado y aplicarlo en nuestra vida. Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor Jesús, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. En otra parte, esto estaba en Deuteronomio 33, 29. En otra parte, en Primera de Reyes 18, dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y oyen tu sabiduría. Esta es la descripción del pueblo del Señor, de las ovejas de su redil, que somos bienaventurados no por nosotros mismos, sino porque Él nos da todo y Él nos hace entender las cosas así, como el ejemplo que nos daba el pastor. Él los tomó y les dijo, tontos, tardos para entender y para creer, ¿por qué no creen lo que está escrito? Y eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. ¿Por qué no creen lo que está escrito? Lo que dicen los profetas, Moisés, los profetas y los salmos. Tontos, crean en eso. Entonces el Señor lo que hace esa es la transformación que está haciendo en nosotros, de mostrarnos en la Escritura desde el principio, desde Génesis, que se habla de Él, del Señor Jesús. Eso fue lo que hizo con los apóstoles, ¿sí? Y les abrió el entendimiento para que comprendieran eso que estaba escrito. Eso es lo que nosotros hacemos acá. El Señor nos ha abierto el entendimiento en muchas cosas y faltan muchísimas más para entender. En cuanto al tema que venimos desarrollando de que el infierno no existe, ¿cierto? Ya habíamos analizado todo lo que es referente a la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y hay otras partes, entonces, bueno, entonces si el infierno no existe, entonces ¿para dónde se van los malos? Y entonces, ¿qué pasa con las almas y todo esto, cierto? Entonces, pues si no hay nadie en el infierno, es porque no existe. Entonces, ¿tampoco han subido al cielo? ¿Qué pasó? Pero entonces, ¿qué pasa con los que se mueren? Y dice que no pasa nada más, que se desaparecen, que no son más. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Enoc? Enoc, ¿sí? Ahí dice, y nos fue enseñado así, no, ahí dice que el Señor se lo llevó para el cielo, ¿cierto? Que mire que ahí dice, entonces, ¿cómo hacemos para analizar esto? Entonces, en uno de los estudios bíblicos, no recuerdo si fue el pasado o el anterior, mi pastor Germán hablaba sobre lo de que el Enoc, ¿qué pasaba con Enoc? Y la explicación está clara. Entonces quería como profundizar un poquito más sobre el tema, ¿sí? Sobre qué pasa con Enoc. Entonces, ¿por qué dice la palabra sobre Enoc? Que nos dijeron a nosotros que pues uno de los que pues no había muerto, que él no había muerto, que el Señor se lo llevó para el cielo. Y esa es como lo que dice la versión de la religión y de la teología católico-cristiana, ¿cierto? Llámese de la denominación que se llame. Eso nos dijeron a nosotros, y hay como esos, hay muchos más conceptos que como no están profundizados, como no estamos familiarizados con la palabra que el Señor dijo desde el principio a Moisés, a los profetas, por los salmos y todo, pues por eso nos resulta totalmente ajeno a nosotros. No vamos a entender esas cosas porque hay una cosa con la cual debemos combatir fuertemente, y es eso. Bueno, yo a veces le he llamado así, pero pues no quiero como imponer ningún nombre a eso, porque la doctrina del versículo, ¿sí? Entonces usted va y lee un pasaje y pretende entender leyendo solo ese pasaje. Por eso, cuando leíamos la parábola de Lázaro y del hombre rico, pretendíamos entender solo analizando ese pasaje. Y resulta que no lo vamos a entender porque el Señor estaba hablando de cosas, Él estaba manifestando cosas que ya estaban escritas, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ese ha sido uno de los grandes problemas. Y por ejemplo, hay muchas iglesias que hacen eso. Entonces ya tienen como una especie, dicen, no, nosotros solo la Biblia, pero agregan algo, alguna sugerencia del pastor. Entonces hay la dosis diaria. Entonces leen un versículo y comienza el pastor a
explayarse en explicaciones y contar anécdotas y que había un hombre, yo no sé qué, pero generalmente eso es mentira. Entonces termina el pastor, en lugar de instruir a su pueblo en la verdad, lo que hace es mentirle a su pueblo para que el pueblo, ay, qué historia tan bonita, ¿cierto? Qué historia tan bonita. A mí me gusta escuchar ese tipo de, la pastilla diaria o la dosis diaria o diferentes, uno ve en YouTube, en internet muchísimos, que quieren evangelizar de esa forma. Bueno, aclaremos, evangelizar quiere decir quieren hablar de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios de esa forma. Y el Señor nunca dijo eso. Dijo, no añadas a mi palabra. No añadas a mi palabra. ¿Sí? No dice la palabra de Dios, dice, no añadas a su palabra para que te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadamos nada. Ahí está todo. El Señor no se puso a inventarse historias cuando le explicó a los apóstoles. ¿A dónde lo llevó? A la Escritura. Él los llevó a la Escritura y les mostró que en la Escritura se decía, en toda la Escritura se hablaba de Él. Entonces ahí, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo, no van a encontrar partes, no, es que en el libro, por ejemplo, el libro de Ruth, pues no se habla de Jesús, pero el Señor dijo que sí, que ahí se hablaba de Él, ¿cierto? Entonces en el libro de Esther ahí pues como que no se habla de Jesús. No, el Señor dice que sí, que ahí se habla de Él. El problema es que pues no vamos a los principios que el Señor nos da. Por eso es tan importante. Entonces, iniciemos analizando este versículo. Analicemos este versículo primero. Miremoslo. Vamos a Génesis. Entonces, el título de esta predicación es ¿Está Enoc en el cielo? ¿Está Enoc en el cielo? Miren, vamos a Génesis capítulo 5, versículo, regálenme un momento, versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. ¿Alguien me lee, por favor? ¿Alguien me lee este versículo, por favor? Sí, señor. 21 al 24. Génesis 5. Sí, Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Sí, mi hermana Dora. Dice la palabra del Señor. Cuando Enoc tenía 65 años, engendró a Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó por sí. Cuando Matusalén... Hasta ahí nomás, mi hermana, hasta ahí nomás el 24. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice. Entonces, generalmente vamos a este pasaje y pues uno se hace ideas. Si uno no conoce el resto de la historia, no conoce la narrativa que el Señor tiene, la forma que el Señor tiene de contarnos la historia real, pues entonces esa es la idea que vamos a tener. ¿De dónde vamos a sacar la explicación? Pues eso es lo que es la religión. La religión son explicaciones no basadas en la ley, los profetas y los salmos, sino basadas en teólogos, en la teología, la explicación de la Trinidad, del Espíritu Santo, del Hijo de Dios. Toda esa, la forma como nos lo enseñaron a nosotros no viene de la palabra de Dios, sino de las interpretaciones que dieron los famosos padres de la iglesia. Estos que eran filósofos, expertos en filosofía griega. Entonces a ellos se le delegó esa razón de explicar las escrituras. Y eso está totalmente errado. Acá dice vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cierto? Entonces, Dios se lo llevó. Venga, bueno. Pero ¿qué pasa? Ahí necesitamos profundizar más. Si no conocemos los principios, ¿sí? El Señor hizo una advertencia muy grande. ¿Se acuerdan allá en Juan capítulo 3 cuando habló con Nicodemo? ¿Se acuerdan cuando habló con Nicodemo? ¿Qué le dijo él? Dijo, si le explico estas cosas y no las entiende,
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Sí, el Señor Jesús estaba diciendo a un real maestro de Israel que tenía la responsabilidad de explicarle al pueblo la escritura, y él estaba hablando de nacer de nuevo, de ser nueva criatura, y él no entendió. Y nosotros pretendemos que nuestro pastor sí entendió, y que nuestro teólogo de cabecera sí entendió, y que el Papa sí las tiene claras, y que todos los sacerdotes o todos los pastores, ya lo que me enseñaron a mí eso es, y no hay lugar a cambios. El Señor me está dando el ejemplo. El mismo Dios le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Sí, Él estaba hablando de eso que ya estaba escrito, que nuestro amado pastor nos lo explicó hace 8 días, de qué es el verdadero bautismo. ¿Qué es ser bautismo? Bueno, es el verdadero lavamiento, porque es que no tradujeron la palabrita y ese es el problema. Bautismo, pum, la pila, meten al niño de cabeza, padrinos, fiesta. No. O entonces, no, es la versión cristiana. Bautismo, piscina, se meten, celebran, parten pan, comen, toman vino. Bueno, no. Eso no cambia a nadie. El Señor lo que estaba hablando era de nacer de nuevo. ¿Nacer otra vez para qué? ¿Para seguir haciendo lo mismo? No, para ser nueva criatura. Y el Señor le dice: ¿eres tu maestro y no entiendes estas cosas? Y le dice, le explica: si le explico las cosas terrenales y no las entiende, ¿cómo va a entender las celestiales? ¿Cómo quiere entender estas cosas más complicadas, más complejas, si no entiende lo básico? Si no nacemos de nuevo, ¿cómo vamos a entender? Tenemos que entender que la religión tiene que quedar atrás, y la invitación no es para que cambien de religión, sino para que se alejen de la religión, de la teología. Eso es un mensaje permanente que el Señor da. Por eso le decía a él: ¿usted es maestro y no sabe? Entonces, ¿a qué maestros estamos siguiendo nosotros? ¿A los que creen que saben más? Si ustedes me llegan a seguir a mí porque creen que yo me las sé todas, pues están equivocados. El que las sabe todas, por eso clamamos a Él siempre, es el Señor Jesús. Él fue el que escribió su palabra, Él fue el que dio la orden de escribirla, Él es el que conoce todos los hechos. Él nos lo revela. ¿Cómo? ¿Será que Él viene y me dice: Mauricio, despierte que le voy a explicar la parábola de Lázaro? No, Él ya lo hizo. Él ya lo que dijo, habló Dios. Ya Dios habló. ¿Cómo me va a revelar a mí las cosas? ¿Cómo me va a hacer entender? Pues con la palabra que Él ya dijo, la palabra que fue escrita. De esa forma le explicó a los apóstoles. ¿Sí ven el ejemplo? Él le explicó a los apóstoles cómo. No, Él se fue, le explicó desde Moisés, los profetas, desde el principio. Se fue allá para explicarles lo que ellos necesitaban entender. Lo mismo nosotros. Vámonos entonces a mirar cómo hacemos para mirar esto. Queremos saber la verdad. Sí, el Señor es la verdad. Sí, Cristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa eso? Él es la verdad. Entonces sí, yo sigo la verdad. Pero si no entiende la verdad, ¿cómo puede seguir la verdad si no la entiende? Hay muchos que dicen: Señor, Señor. Y el Señor da testimonio de que muchos en ese día también van a decir: Señor, Señor. Y Él dice: no los conocí. Hacedores de maldad, inicuos, ¿sí? Quebrantadores de la ley, no cumplieron mi ley, ¿cierto? Y eso pues es algo agresivo para una persona que, como nosotros, creíamos en el cristianismo, en la iglesia evangélica, bautista, mormona, la que sea, católica. Y eso era ofensivo porque, a mí usted no me va a enseñar a nada, pero el Señor sí enseña, el Señor corrige. Entonces, esto es la síntesis de lo que pasa, que lo ha pasado en nuestras vidas, que ha pasado, que necesitamos corrección. Entonces, si yo digo: yo creo en la verdad, pero no la conozco, no la he leído, no la he estudiado, no hace parte de mi vida. Entonces, dice: la suma de tu palabra es la verdad. Si yo quiero saber la verdad acerca de este pequeño pasaje, miren en cuántas palabras se condensa la vida de una persona que vivió ¿cuántos años? ¿Sí? 365 años. ¿Se condensa en cuántas líneas? ¿Sí? Y será lo único que se dice de todo lo que le pasó a él. Y esa cosa, algo tan importante que se describe allí, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Entonces nos da una idea, pero bueno, si yo quiero entender la verdad acerca de esto, pues necesito conocer la palabra. Y ese es el problema. Nosotros nunca fuimos instruidos en estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, que eso sea parte de nuestra vida.
el querer conocer los hechos, conocer todas las situaciones, ¿sí? Todo eso para poder tener idea de qué está hablando el Señor. Entonces, el pastor nos había explicado, nuestro amado pastor Germán, que vayamos a Hebreos. Ahí nos dice también, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces la idea que teníamos era que, o sea que él iba, el Señor lo raptó y se lo llevó para el cielo. Esa es la idea más o menos que uno tenía, ¿cierto? Entonces, miremos en Hebreos qué dice, analicemos de nuevo lo que nos explicó nuestro pastor Germán. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Alguien me lee este pasaje, por favor? Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, amén. Bueno, ahí ya nos da, nos cuenta la misma historia y nos la dice con unas palabras un poco diferentes, como explicando esas primeras. Dice, por la fe, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Acá nos dice, no dice desapareció, dice fue traspuesto. O sea que allá, eso que significa desaparecer, acá Pablo me lo está explicando, que significa haber sido traspuesto, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Cierto? O sea, traspuesto, trasladar. Sí, bueno, entonces ya vamos a mirar, analizar las palabras, y mire que hay una caminó Enoc con Dios. O sea que él fue caminando para el cielo, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Entonces acá dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces acá nos dice, o sea que él no vio muerte, o sea que él no murió. ¿Significa eso? ¿Significará eso que él no murió? ¿Que él no murió? Entonces, todos esos interrogantes tienen que quedar claros para poder decir que entendemos. Y lo bonito es que en toda la palabra está la explicación de esto. Está perfectamente explicado. El problema es que no tenemos en cuenta la suma de tu palabra para encontrar la verdad. Dice, fue traspuesto para no ver muerto y no fue hallado. No fue hallado. O sea, desapareció. ¿Sí ven? Acá dice desapareció, acá dice no fue hallado. O sea, no lo encontraron más. ¿Sí? Dice, porque lo traspuso Dios. Acá dice, porque le llevó Dios. Dice allá en Génesis, porque le llevó Dios. Y acá en Hebreos nos dice, lo traspuso. O sea, el significado de habérselo llevado Dios significa haberlo traspuesto. Bueno, ¿sí ven? Ya vamos, la suma de tu palabra nos va dando la verdad. ¿Qué más? Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, eso de que caminó Enoc con Dios significa de que dio testimonio agradable delante del Señor, no que se fue caminando con Dios, ¿sí? Que fue de la mano ahí, el Señor lo llevó de la mano para el cielo. ¿Sí ven cómo cambia la explicación de todo? Es bien bonito. Entonces, la otra parte que sigue es que, bueno, ¿cuál era la otra parte? Perdón. Bueno, ahí cuando seguimos leyendo Hebreos, nos dice que todos estos, comienza a hacer un comentario de muchas de las personas que caminaron con Dios, que dieron testimonio, y dice que todos ellos murieron. ¿Cómo así? Pero la idea de que Enoc se fue para el cielo y no murió está muy arraigada. Pese aquí que en el mismo libro de Hebreos dice que murió, que sí, que él murió. Bueno, vamos a seguir leyendo acá en Hebreos. Regálame un momento, acá veo. Sí, él está por aquí abajito. Sí, ¿dónde está? Es que lo tengo por aquí abajito. ¿En qué versículo? Sí, en el capítulo, aquí lo tengo, Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, ahí más abajito comienza a narrar
¿Qué pasó? Mire, este le pasó esto, y de Enoc se dice lo mismo. O sea, ahí el escritor de Hebreos no niega ni cambia la historia. Ahí la está explicando, ¿cierto? Y dice, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y después, ¿en qué otra parte? Perdón. En el 3, léemelo por favor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén, amén. O sea, dice, murió, como todos los otros, murió sin haber recibido la herencia. ¿Sí? Todos ellos murieron sin haber recibido la promesa. Entonces, ¿cómo así? Pero pues la promesa de nosotros es ir al cielo. Nosotros, pues el Señor, la promesa, lo que esperamos es portarnos bien para ir al cielo. La promesa que el Señor le dio a Abraham, a su descendencia, que Él va a ser nuestro Dios y con nosotros vamos a ser su pueblo. ¿Para qué? Para ser salvos del día de la ira e ir a una eternidad con Él, ¿cierto? El reino de los cielos, dice el Señor, el reino de los cielos es como una perla de gran precio. El reino de los cielos es como esto. Él da varias explicaciones. Entonces, si dice que Enoc se fue para el cielo, supuestamente, pero no recibió la herencia, sin haber recibido lo prometido, entonces ahí pasa algo. ¿Está mal la palabra? No, estaba mal nuestra interpretación. Entonces sigamos analizando bien lentamente, con calma. Esto aquí dice que no ascendió al cielo sin morir, en otra traducción. Y ese es el problema de las traducciones. ¿En Hebreos o en Génesis? Hebreos 11. En Hebreos, ¿sí? Y es curioso porque miren, ahí hay una incongruencia con la traducción, porque es que no hay que confiar en las traducciones. Las traducciones al español son hechas por hombres, cualquiera, no hay ninguna que digamos acá, no, esta es la versión original. No la tenemos. Entonces podemos hallar esas pequeñas incongruencias. ¿Por qué? Porque ahí más abajo está diciendo, todos estos murieron, y acá la traducción dice sin morir. ¿Sí ven? Ahí no dice la palabra morir, no, dice para no ver muerte, que es diferente, es un término utilizado antes. Entonces vamos a comenzar mirando los principios básicos. Sí. Dice que el único que ascendió, que bajó y que ascendió al cielo fue el Señor Jesucristo. Claro, él cuando le explica a Nicodemo, venga, pero es que usted no entiende estas cosas, y le dijo una espiritual, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿cierto? Entonces él está hablando ahí, le está hablando cara a cara y le dice que el Hijo del Hombre, que es él, está en el cielo. ¿Cómo así? Esa parte, pues claro, no la vamos a entender porque no comprendemos las palabras. Vosotros, así como dice el Señor, ustedes no pueden. ¿Por qué no entienden mi palabra? Porque no pueden escucharla, no pueden. ¿Cierto? Solo Él a sus ovejas nos va a quitar, y nosotros no podíamos entender esa palabra. Ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la misma palabra que nos da los principios básicos. Hay unas cosas que son básicas y se aplican, ¿sí? Vamos a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículos 1 y 2. ¿Alguien me lee este pasaje, por favor? Sí, 1 y 2. Perece el juicio y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el juicio. Entrará el justo. Perece el justo. Perdón. Bueno, entonces vuelvo otra vez. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en paz, descansará en sus lechos,
sus lechos todos los que andan delante de Dios. Bueno, mire, ya aquí nos va dando una claridad y nos va dando un principio básico. Si esas cosas como esas, ¿se acuerdan en matemáticas que a uno ya le daban una fórmula que aplicaba a todo? O sea, usted ya no tiene, hubo personas que estudiaron y encontraron la forma de cuando todas las cosas se cumplen de la misma manera, pues desarrollaron una fórmula que condensa todo eso y que me lleva a aplicar valores acá y pues me da la respuesta mucho más rápido. Eso es lo que deberíamos hacer con la palabra, conocerla toda. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues estas fórmulas, la palabra de Dios, estudiarla. Por ejemplo, mire, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Los piadosos mueren, ok. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. De delante de la aflicción es quitado el justo cuando muere. ¿Sí? Bueno. Y otra cosa, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Sí? Delante de Dios. Esta palabra descansarán no se refiere al reposar del sueño. Se refiere, esta palabra es de la palabra hebrea nuach, N-U-A-C-H, nuach, que significa reposar, callar, parar, paz, posar, quieto, referente a morir. ¿Por qué lo digo? Porque es usada en otras partes donde explican que esa palabra es usada para cuando una persona muere. ¿Se acuerdan que muchas veces descansa en la paz del Señor? ¿Sí? Entonces, esa palabra, no digo que la utilicen porque está acá, no, esa palabra pues es muy coloquial, que como se utiliza en el mundo religioso. Dice, entrarán en la paz, descansarán en sus lechos. ¿Cuál lecho? ¿A qué lecho se refiere? ¿A la cama? Ya vamos a mirar. Dice, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Todos, es un principio, ahí tenemos un principio básico. Todos los que andan delante del Señor descansarán. ¿A qué se refiere? A morir, ¿cierto? Es bien importante eso, es un principio, ¿sí? ¿Dónde más encontramos esta palabra descansarán para poder entenderla un poquito más? Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel capítulo 12, versículo 13. Le dice el ángel a Daniel, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Esta es la misma palabra que aquí utilizaba el profeta Isaías, descansarán. ¿Sí? Descansarán es la misma, que aquí la tradujeron reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí nos da una idea de a qué se está refiriendo acá este pasaje? A que Daniel iba a morir, ¿sí? Y que se iba a ser levantado en el día de la resurrección de los muertos. A eso se refiere, dice, y tú irás hasta el fin, ¿sí? Y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Sí ven? Ahora entendemos que el Señor Jesús hablaba de eso, de la resurrección de los muertos. Dice que todo el que oiga mi voz, yo abriré los sepulcros y resucitaré a todos los muertos. Yo los resucitaré, dice el Señor. De eso está hablándose aquí, que Daniel iba a morir y el Señor lo iba a resucitar en el día final, al fin de los días, ¿cierto? Entonces descansarán de acá de Isaías, ¿sí? Significa morir. Dice, entrará en la paz, morirán en sus lechos. El lecho se refiere a la sepultura, ¿cierto? Todos los que andan delante de Dios, andar delante de Dios, pongamos la atención a eso, andar delante de Dios. Acuérdense que dice caminó Enoc con Dios. Caminar, andar, es la misma palabra, ¿sí? Entonces anduvo Enoc con Dios, ¿sí? Y desapareció porque le llevó Dios. O sea, acá dice que todos los que andan con Dios descansarán en sus lechos, o sea que van a morir. Primer principio, digámoslo así, que aplicamos para entender esta parábola, ¿sí? Bueno, ¿qué más?
Job, vamos a mirar. Job 17, versículo 1. Job capítulo 17, versículo 1. Vamos a mirar más de esos pasajes que nos explican y nos dan claridad sobre qué pasa con el hombre. ¿Será que no mueren? Vamos a mirar, de pronto dentro de nuestro entendimiento, dentro de nuestra cultura, dentro de la ciencia del hombre, pues nos dice que la idea que tenemos nosotros es que, bueno, que el hombre más o menos muere cuando está viejito de una enfermedad, o a veces se mueren por un accidente, o que ahora la ciencia está desarrollándose para hacer vivir al hombre 200 años o para ser inmortal. Eso todo está lleno de internet y mucha información acerca de eso, pero miremos. Dice Job 17:1, dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Y me está preparado el sepulcro. O sea, está preparado, ¿sí?, el sepulcro para el hombre. Dice, mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos, el sepulcro está preparado para mí. Dice otra traducción. O sea, que está preparado el sepulcro para los que viven. Miremos otros pasajes, ¿sí? En Apocalipsis 14, 13. ¿Qué? Léamelo, mi hermana. También dice descansará. ¿Lo leo? Léalo, por favor. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, dice la palabra del Señor. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y eso hace parte de lo que ya en Eclesiastés está explicado, ¿cierto? Cuando uno lee solo ese versículo, pues se puede hacer muchas ideas, ¿cierto? Pero si no aplica lo que ya se había sido dicho, por ejemplo, estos principios que ya están en Isaías, en Job, en Eclesiastés, ya vamos a mirar para comenzar a entender mejor esos versículos, esos pasajes. Por ejemplo, en Salmos 89, Salmos capítulo 89, versículo 47 y 48. Pero es que él dice antes, dice que descansará. ¿Por qué? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de nuestro Señor. Sí, o sea, ahí describe cuáles son los santos. ¿Quiénes son los santos del Señor? ¿Quién es el pueblo santo de Dios? Sed santos porque yo soy santo. ¿A quién se refiere? Y eso es bien interesante, porque ese es otro de los principios básicos para quitarnos la idea de que mi religión o mi denominación o mi congregación es el camino correcto al Señor. Ahí dice la definición, ahí nos cuenta quiénes son los santos. Sí, mis santos, sed santos porque yo soy santo, mi pueblo santo, los santos de Dios, ¿sí? El linaje santo, todo eso habla. ¿Y cuáles son los santos? Los que obedecen la palabra. Sí, leámoslo de nuevo, mi hermana, por favor. Aquí está la paciencia de los santos. De los santos. ¿Quiénes son los santos? Que guarden los mandamientos de nuestro Señor Jesús, la fe de nuestro Señor. Amén. Dice que los que guardan los mandamientos de Dios, ¿será que hay otros mandamientos de Dios diferentes a los que le dio a Moisés? No. Hay una falsa doctrina que se está impregnando muchísimo en las congregaciones que dicen que los mandamientos de Jesús, como si fuera otra persona. Ese es el problema. El problema cuando creemos que hay más de un Dios. Entonces que Jesús vino como otro y cambió los mandamientos, que dijo, no, eso ya no, por el contrario, él vino y afirmó, él lo que vino fue a explicar la ley, a explicar la correcta utilización de la ley, la correcta obediencia a la ley, ¿sí? Decía el Señor, oísteis que fue sido dicho, no adulterarás, y el Señor les explica que adulterio no es solo el acto carnal, sino cuando usted mira, ¿sí?, con deseo. Eso es adulterar también. O sea, el Señor venía a explicar la ley, no vino a abolir la ley. No hay ninguna cosa, no hay tal cosa como que la ley de Jesús, que es otra, que sea otra diferente. Ese es el problema cuando creemos que hay más de un Dios, como dice la palabra, que no hay más de un Dios. Por eso entendemos que Jesús es el Dios que se hizo carne, el único Dios verdadero que se hizo carne y vino a explicar, vino por sus ovejas para volverlas a traer al redil.
para volveos a mí, volverlos a la ley del Señor, ¿cierto? Entonces es importante. ¿Cuáles son los santos del Señor por los cuales viene? Por su congregación, que significa la palabra iglesia, que fue otra palabra que no tradujeron. Congregación, reunión de sus santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. A la ley y a los profetas, a la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Y así estábamos nosotros. No nos había amanecido porque no teníamos en cuenta la ley, ¿cierto? Porque él dijo que no venía a traer un mandamiento nuevo. No. Simplemente, o sea, lo que él hizo fue como abreviar toda la ley en dos. O sea, que fue amarás a tu Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque obviamente si yo amo a mi prójimo, pues no le voy a robar, no le voy a mentir, no voy a hacer tales cosas, las cuales el Señor ha dicho. Bueno, a eso hay que explicar, eso es correcto, mi hermana, pero hay algunas personas que lo dicen pero no lo entienden. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que la ley no es más, porque el Señor dijo, amarás a tu prójimo. Entonces cuando yo amo a mi prójimo, pues ya cumplí la ley. Pero es que el problema es pensar que el amor reemplaza la ley. No, ahí no dice que el amor reemplaza la ley, el amor cumple la ley. Entonces, las personas lo dicen, pero muchas veces no lo entendíamos, ¿sí? No, es que cuando usted ama a su hermano ya ha cumplido la ley. Pues lógico, porque no va a infringir la ley. No va a adulterar, no va a robar, no va a robarle a su hermano, no va a engañar a su hermano, ¿sí? No va a desear nada de él para usted mismo. No va a tener pensamientos malos acerca de su hermano, va a obedecer a Dios. Eso es el amor. El amor a Dios, pues yo le obedezco lo que Él me manda. Pero las personas, hay un serio conflicto con eso, porque piensan que no, como yo ya amo a mi hermano, supuestamente, ¿sí? Yo ya amo a mi hermano, ya la ley, eso reemplaza la ley. Y es errado, es totalmente errado. El amor no reemplaza la ley, el amor la cumple y la afianza la ley, ¿cierto? Cuando uno ama, no infringe el mandamiento de Dios. Amar de hechos, no de palabras. Exacto. No, si te amo, pero luego te estoy mintiendo, te estoy engañando y te amo. ¿Sabes? Dice el Señor para que cumplan mis mandamientos y los pongan por obra. Para que escuchen mis mandamientos y los pongan por obra. Por eso el Señor nos ha traído en este camino de cambiar muchas cosas, de entender qué es realmente amar, que entender qué es realmente amar al hermano, que si yo digo que hay que entender que el amor a Dios no es solo de palabras, sino de obra, de aplicarlo a mi vida, ¿cierto? Entonces, continuando con todo esto, vamos con estos principios. Salmo 89, 47, volviendo a lo referente a este tema que es precioso. Salmos 89, 47 y 48 dice: recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Sheol? Entonces ahí vienen muchas cosas. Por ejemplo, habíamos pensado que el Sheol era el infierno, y es totalmente errado. No, el Sheol no es el infierno, ¿sí? Entonces 89, 47, 48. Ahí hay una pregunta. Dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? Antes podíamos decir, Enoc vivió y no vio muerte, ¿cierto? O Isaías, que lo llevó, Elías que lo llevó en un torbellino, el Señor lo llevó para el cielo y no murió. Podríamos decir eso, ¿cierto? Pero acá me está diciendo a una pregunta, ¿sí, mi hermana? Sí, esta traducción es la misma la que recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Sí, exacto. Dice, nadie puede vivir para siempre, todos morirán, nadie puede escapar del poder de la tumba. Interrumpido. Bueno, miren que a veces mirar diferentes traducciones nos ayuda a tener una idea. Acá me dice, librará la vida del poder del Sheol. Y acá dice, nadie puede librar de la tumba. Porque Sheol significa muerte o sepultura, o las dos cosas juntas. ¿A quién mandan a la sepultura? A los muertos, ¿cierto? Cuando uno muerde, ¿qué pasa? Lo sepultan. Eso es la parte bíblica, ¿cierto? Entonces,
Sheol significa eso, pero a nosotros pues lo mezclaron con mitología griega y nos dijeron que es que el Sheol era el infierno y que es que allá la gente pues está viva. No, ellos están muertos. Pues es que cuando usted ve un muerto y el muerto no se mueve, ya no es más. Pero a nosotros nos dijeron que los muertos están en el infierno y que en el infierno sienten y que se agudizan los sentidos, como de pronto nosotros predicamos alguna vez eso acá y bueno, gloria sea dada al Señor que nos corrige. Que es que allá se agudizan los sentidos y allá va a sentir más y entonces todas esas cosas nosotros las dijimos y hoy le pedimos perdón al Señor por eso, pero hace parte de la misericordia de Dios con su pueblo para corregirnos de que dejemos de hablar cosas por nuestra propia presunción y que las hablemos conforme a la Escritura. Y hay una palabra, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Cómo hacemos? Ahí está. ¿Se acuerdan que el pastor nos habló hace unos días de reposo atrás sobre que cuando hay una pregunta, la misma palabra la responde? ¿Sí? Entonces, vamos a Job. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Job 30, 23 y 24. Nuestro Señor Jesucristo siendo el mismo Dios, en el mismo Dios manifestado en carne murió. Y esas son cosas que antes no analizábamos, ¿cierto? Antes no analizamos esas cosas. Bueno, pero si el Señor... No, es que el Señor descendió al infierno. Así nos dijeron, no, es que el Señor tuvo 3 días y 3 noches y se fue para el infierno, allá le estaba predicando a los que se estaban quemando allá. Eso nos dijo la mala interpretación de la teología y nosotros creíamos eso, ¿cierto? Que el Señor había ido al infierno, imagínense, o sea, como ¿por qué sentido tiene que el Santo de los Santos descienda al infierno? No, es que toda la idea está errada porque el infierno no existe, ¿cierto? Entonces cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? Para profundidades, ya, claro, infierno, allá el diablo, quién sabe qué estaba haciendo. Y son cosas que no se entienden, pero pues no se preguntan, deje así. Sí, ya, sigamos así porque pues que eso me lo dio mi pastor, mi hija, a ver, por favor, ¿cómo va a hablarme de mi pastor que yo lo he visto? Él es luz y eso, mejor dicho, él ha hecho esto, él ha hecho lo otro, él ha hecho, mire, él ha estudiado acá, él tiene el título de teología, él tiene eso y él ha pasado y él viajó, hizo milagros y todo. A mí mi pastor no me lo toque. Ese es el problema de estar confiados en la gente y no en el Señor. ¿Sí? Porque cuando cae el pastor, pues se dispersarán las ovejas. Se dispersan las ovejas cuando el pastor cae. Y por ejemplo, ayer creo que fue, en estos días estaba mirando un conjunto que desde los años 60, 50, en esta teleevangelización en Estados Unidos ha sido famosa. Ha sido muy famosa y hay gente que por ejemplo, recolectaba millones de dólares diarios hacían canales supuestamente para predicar de Cristo y eso se formaban iglesias grandísimas y eso todo el mundo dando y eso progresaban y todo el mundo bien feliz y entonces el pastor lo encontraron por ahí con prostitutas y el hermano que lo vio, un familiar, en lugar de decirle venga, ¿qué pasó? Arrepiéntase, le dijo venga, si ustedes no se arrepienten, yo le digo, entonces chantajeándolo. ¿Sí? Son historias que han sucedido, pero la gente cuando se para este señor y dijo, no, es que yo pequé, Señor, he pecado, y todo el mundo lo aplaudió, ¿sí? Todo el mundo, wow, hizo como un estadio lleno de gente y ni siquiera lloró, ni lágrimas. Entonces uno ve, ¿será que pasa? Claro que sí pasa, de eso ahora. Nosotros tenemos que tener en cuenta para que no nos pase a nosotros, para no creernos que es que nosotros somos inmunes. No, tenemos que ver la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, de apartarnos del mal y de pedirle, Señor, apártanos y líbranos de la tentación, porque es que nosotros no somos inmunes a eso. Por eso tenemos que ser perfectos, sed perfectos así como vuestro Padre en los cielos es perfecto, dice el Señor. Aplicando todos los principios de la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos, ¿sí? Entonces, para no caer en esas congregaciones que pues todo el mundo pues va tras cosas vanas de este mundo, van a querer progresar económicamente, van a que el Señor les conceda sus deseos. Miren, algo como hablábamos anteriormente, el Dios que nos fue predicado es un Dios que orbita alrededor de nosotros, ¿sí?
que pues yo me enfermo y le pido a Dios y Dios me sana. Que yo necesito, entonces yo caminaré y que todo, pídale al Señor y Él le concederá todos los deseos de su corazón. Señor, yo quiero un carro rojo, Mazda, o así Porsche. Yo quiero, entonces declárelo y eso. ¿No han escuchado eso? ¿Sí? Declárelo. Entonces el Señor, sí, está, pues usted, mejor dicho, el Señor, ahí tiene la bendición en la mano. Así me lo dijeron a mí mucho tiempo atrás. Así, el Señor tiene la bendición en la mano, listo para bendecirlo a usted. No sino que usted quítele y le arrebate las bendiciones al diablo. O sea, pura basura, pura mentira. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? ¿Quién es el padre de la mentira? Ya esos principios los tenemos, es basura. ¿Sí? Entonces el Señor nos libra de toda esa cosa, que Él es soberano, que Él no orbita alrededor de nosotros, Él no está pendiente ahí para ayudarme y para que nada me vaya a pasar. Dice que me conceda todos los deseos. Y dice en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, que hay algo bien importante ahí para explicar esa falsa doctrina de que Dios está obligado a concederle lo que usted le pide. ¿Sí? Hay algunas partes, hay algunas falsas profetas que predican eso, porque quieren pues atraer y retener a las personas para que sacarles dinero, ¿cierto? Como enlace. El enlace yo escuchaba enlace muchísimo en Colombia, pero antes de venirme para acá, llamó un árabe y hizo una pregunta. ¿Y no la pudieron responder? Nada. No pudieron, conforme a la palabra, no pudieron contestar. Porque la base de ese tipo de denominaciones, congregaciones, iglesias, lo que se llame, no es la palabra de Dios, es un bienestar físico. Entonces le prometen a la gente que si usted paga, el Señor le da, está obligado, porque Él da al 100%. ¿Sí? Entonces usted pídale porque el Señor dijo que el que pide se le dará. Entonces el Señor está obligado a decirle, mire, dice por acá en Primera de Juan 3, dice 3:21, dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, cuando mi corazón no me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Cuando no hay reprensión de mi corazón, confianza tenemos en Dios, ¿sí? Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Entonces, hasta ahí está muy agradable el mensaje, ¿cierto? Hasta ahí está muy agradable. Entonces, pídale a Dios que le va a dar a usted, pero nunca le hablan de los mandamientos de Dios. No, eso es la gracia le da. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Cierto? Esa es otra cosa, ¿cierto? Entonces, ellos recibían lo que pedían porque guardaban los mandamientos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Él guardaba los mandamientos. No, nadie puede. Aquí dice, porque guardamos los mandamientos, porque ellos eran nacidos de nuevo y habían dado testimonio de la verdad. Tenían buena fama y buen nombre, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo agradable al Señor? ¿Se agradará más el Señor en sacrificios, como dice, que yo los daría, dice David? No se agrada más en que se obedezca lo que Él nos manda. Él se agrada en eso. Entonces, esas cosas, eso de que recibiremos, pedid y se os dará. Pero, ahí tiene una explicación. Porque guardamos los mandamientos vamos a recibir, ¿sí? Porque, bueno, es que esa palabra por fe también es muy usada de una manera equivocada. Porque es que por fe, yo me voy a ganar la lotería. A ver, por fe yo voy a ir y voy a encontrar allí el producto en Carrefour que estoy buscando. Por favor, no, eso es una mala utilización de ese término, ¿cierto? Y a ver, aquí ¿quién lo ha hecho? No, yo alguna vez de pronto lo hice también. O sea, no, yo por fe, y eso nos enseñaban a nosotros. Por fe yo voy a hacer esto y eso me va a salir bien. A ver, no. O sea, no. Imagínense al apóstol Saulo. Por fe yo me voy a curar de este mal que tengo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, ¿dónde está cuál fe? No, la fe era el que el Señor iba a hacer como Él quisiera, ¿cierto? Entonces son cosas que el Señor nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama y nos ha manifestado eso, que estamos haciendo cosas mal y Él nos explica, no, eso no está bien, ¿cierto? Entonces eso sí, bien importante. ¿Por qué cumplirá
es que es más o menos aplicación. Cuando yo digo por fe va a pasar esto, o sea que el Señor va a hacer que eso, ¿por qué? Porque guardo los mandamientos. Pero si yo guardo los mandamientos, tengo que entender que Él es Dios y yo soy su hijo y yo soy su pueblo. Yo hago lo que Él me manda, no Él hace lo que yo le mando, no es al revés, ¿cierto? Él es mi Dios, yo soy su pueblo, yo no soy el Dios de nadie, ¿cierto? Entonces, mirando para responder, volviendo al tema del no morir, vemos la pregunta, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Cierto? Que es formulada aquí en Salmos 89, 48. Entonces, acá en Job 30, 23, dice, porque yo sé, o sea, yo sé que me conduces a la muerte, a la casa determinada a todo viviente. Está la respuesta ahí, y no está solo ahí, está en varias partes, ¿sí? O sea que hay una casa, bueno, ¿cómo será la casa? La muerte, el lecho, ¿sí? Mi lecho, ¿sí? No es una cama, es la sepultura, ¿cierto? A la casa determinada, la muerte está determinada para todo viviente, ¿cierto? Dice, a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? O sea, las personas que están muertas van a clamar al Señor, ¿sí? Será, eso nos dijeron que en el infierno, a mí me echaron una historia bien torcida desde cuando estaba pequeño, que es que la Virgen va y se para, hay una foto, hay como un cuadro que los llaman cuadros sagrados, reliquias sagradas, que está la Virgen ahí al lado del infierno y todas las ánimas, benditas ánimas del purgatorio ahí quemándose, clamando, y ella está ahí orando por ellos. Una falsa María que no es la María real, sino una María que se inventaron, ¿sí? Dijeron que era ella, todo el mundo creyó que era cierto y todavía creen que es cierto que es ella y no es ella, porque ella murió, ¿sí? ¿Qué dice la palabra cuando nos habla de que por ejemplo, cuando formulamos la palabra, no, pues que María subió al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? La Asunción, hay una capital de un país que se llama Asunción, Paraguay, ¿cierto? Y hay gente que cree eso, que María está en el cielo porque subió en cuerpo y alma. El Señor dice, nadie ha subido al cielo. ¿A quién le creo? ¿A la religión o al Señor Jesús? El Señor dice, nadie ha subido al cielo, ¿sí? Y la palabra me explica que la carne y la sangre no puede, ¿qué? Pero a mí me dijeron que sí, que ella subió en cuerpo y alma, en carne y sangre al cielo y que está en el cielo, ¿sí? Pero me dicen, no, la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Pero eso son cosas que solo pueden discernirse si yo conozco la Escritura. Si yo no conozco la Escritura, pues así estamos engañados nosotros, ahí hemos estado engañados todos. Yo también me arrodillé delante de una estatua muchas veces y le pedía cosas, le pedía beneficios, ¿sí? Pero eso, no es que es mi religión, no, es que la religión no importa. O sea, en el día del juicio no va a haber disculpa. No, es que Señor, mire, yo le pedí a su mamá, mire, en serio, ella me hizo milagros y ella me, ¿sí? Pero entonces, aquí me dice que no hay ninguno, que la casa determinada para todo viviente. Entonces, lo que nos decía el pastor que veía la historia de que, es que esa es una excepción. Toda regla tiene una excepción para los hombres. Para la corrupción de los hombres sí, pero para la ley de Dios no. Dice, su palabra se cumple. Esa es la palabra de Dios porque Dios no cambia, Él no muda, ¿cierto? Él dice, Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. No, la respuesta es no. Él dice que su palabra permanece para siempre. Y dice, por ejemplo, en el día de reposo, dice que es un pacto sempiterno por todas las generaciones. Pero la religión, incluso los que dicen que siguen al Señor, los que decíamos que se llama al Señor, no la entendíamos. Pensábamos que pues el domingo era el nuevo día. Pero no, el Señor dice es el sábado. Y es un pacto sempiterno con su pueblo. Entonces, como no sabíamos quién es el pueblo de Dios, entonces pensábamos que era solo, eso es para Israel, allá para los judíos, ¿sí? Sin entender lo que estábamos hablando. ¿Sí? Eso lo dice la palabra de Dios, pastor, dice que no, sin entender lo que dicen, lo que afirman. No recuerdo cuando habla de los falsos profetas.
¿sí? Entonces es bien curioso que cómo hacemos para saber si estoy en la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Por eso el Señor dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la palabra misma. El Dios que ha hablado se ha manifestado, ¿sí? El Dios de dioses ha hablado. Y ese es el Señor Jesucristo. Por eso, ¿sí? Léamela, pastor, 1 de Timoteo 1:7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Exacto, miren, y hay muchos principios que la teología nos ha enseñado, y eso, nosotros repetíamos sin entenderlo, sin saber de qué estamos hablando. Y eso nos ha pasado. ¿Quién no ha pasado acá? ¿Será que el pastor Luis Alberto nunca ha dicho? Claro que sí, o sea, nosotros hemos pasado. ¿Será que el pastor Germán? No, es que el pastor Germán es muy serio, todos hemos pasado por eso. Yo, mucho más, afirmando cosas que no entendíamos porque estábamos repitiendo doctrinas de hombres. Pero el Señor es grande y misericordioso, ¿sí? Tardo para la ira, por eso la dejó para el final, la ira de Dios, el último día. Y grande es misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Será que nosotros guardamos los mandamientos? ¿Será que nosotros ya guardamos los mandamientos? Pero y todavía ni los conocemos todos. ¿Sí? Estamos en el proceso en el que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos está apartando, nos está atrayendo, está llamando a sus ovejas, ¿sí? Está llamando a sus ovejas, y cuando Él llama, la oveja escucha y lo sigue. No dice que se va a devolver y que el Señor la va a volver a llamar y que se va a devolver y que el Señor la va... No, dice que cuando Él llama, la oveja lo sigue, ¿cierto? Al extraño no seguirán. Pero la doctrina de los hombres nos decía otra cosa, que la oveja perdida era la que se iba y volvía y se iba. No, eso no es. Dice, ¿será que el Señor se sacrificará una vez más por nosotros? Ya, murió una sola vez y para siempre. Entonces no hay lugar a volver a pecar. Dice, porque el que es nacido de nuevo, sí, el Hijo de Dios no peca, dice el apóstol Juan, no peca. Y eso es algo que a nosotros no nos enseñaron. Entonces mire que la palabra de Dios cómo nos saca de las dudas. La verdadera palabra de Dios es la verdad, es Jesús, el Señor Jesús hablando. Por eso Él vino a reafirmar lo que estaba escrito. Por eso les abrió el entendimiento a los apóstoles, a sus discípulos, para que entendieran que Él era de que se está hablando en la palabra de Dios. Él es la palabra viva, ¿sí? Si Él viene a morar en mí, quiere decir que su palabra mora en mí. Yo amo, yo respeto, yo guardo los mandamientos del Señor, yo cambio, yo soy otra persona. El agua no puede, el H2O, como decía mi pastor, eso no sucede eso. Por meterme a un agua física, eso no va a pasar, eso no garantiza nada. El real lavamiento es el que hace el Señor cuando pone de su espíritu en mí, de un espíritu de santidad, o sea, pone un sentir en mí total que viene de Él, que es Él mismo haciendo que yo ya no haga lo malo, que yo aborrezca lo malo, ¿sí? Eso es diferente. Bueno, entonces veíamos que acá en Job, me conduces a la muerte y a la casa determinada todo viviente, mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando Él los quebrantare? No. Porque en el Seol, ¿quién clamará a ti? ¿Quién te alabará? Dice la palabra. No, nadie. No puede. ¿Sí? Primera de Corintios. Mire, otra parte que está bien interesante. Primera de Corintios capítulo 15. Acuérdense que la palabra de Dios habla de que hay dos, el primer hombre es Adán, y el físico, y el espiritual es el Señor, ¿cierto? En carne, ¿cierto? Ese es el espiritual. Dice que hemos tenido la naturaleza de Adán. ¿Qué significa eso? La naturaleza de la carne, o sea, porque somos hechos a forma de Adán, o sea, de la misma forma que Adán fue hecho por el Señor, hemos sido hechos toda su descendencia, y que hemos traído la imagen de ese hombre, primer hombre, y tenemos que llevar la imagen del postrero, ¿cierto? Pero todavía no la llevamos, porque todavía no hemos sido transformados. Mire lo que dice, 1 Corintios 15, 21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, si llevamos la figura de Adán, ¿cierto? Así como en Adán todos mueren, entonces a mí me dijeron, no, Enoc no murió, el profeta Elías no murió, ¿quién otro no murió? La Virgen María no murió, ¿sí? ¿Cómo puede una mujer ser virgen pariendo un hijo? ¿Cómo puede conservarse la virginidad cuando se pare un hijo de forma natural? En ese entonces no había cesáreas. Piensen en eso, pensemos en eso, ¿cierto? Entonces, no, que la virgen, y la gente cree que fue siempre virgen. No, ella fue virgen y es una sierva del Señor que Él la escogió, ¿sí? Y como ella dijo, que has visto la bajeza de tu sierva, la bajeza, o sea, la humildad, lo que no significaba, ella era humilde y de eso se dio testimonio. Bienaventurada me llamarán todas las naciones, ¿cierto? Y es así, pero no que no iba a morir, nunca dijo ella eso, ¿sí? Que ella era la madre de Dios, tampoco se dijo esas cosas. Pero entonces es importante que solo por la palabra me van a venir a quitar eso que ha sido construido en mi mente y en mi corazón acerca de cosas que no son ciertas. Yo puedo optar por seguir creyendo la mentira. Sí, hay muchas personas que no, a mí déjeme quieto, yo no quiero saber nada de la Biblia, a mí déjeme la Virgen. Pero como si la historia de la Virgen viene de la Biblia, ¿cierto? Es de la palabra de Dios que sale la historia de María, la madre del Señor en la carne, ¿cierto? Pero no quiero ir a la palabra de Dios para que me explique quién realmente era María, ¿sí? Que fue escogida por el Señor y es bienaventurada por todas las generaciones. Pero no dice que no murió que no muere y que fue ascendida al cielo, eso no lo dice. Eso se lo inventaron mucho tiempo después. Dice, en Adán todos mueren. En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados, todos. ¿Cómo hacemos entonces si Enoc, bueno, es que también hace parte de la doctrina falsa, ¿cierto? Enoc dice, no, pero es que cuando vivió Enoc, Cristo no había venido, porque pensaban que era otro, ¿cierto? Entonces, ¿con quién caminó Enoc? ¿Con quién caminó Enoc? No, con el Padre. El Hijo no tiene nada que ver. Pero acá dice que todos en Cristo serán vivificados. Por eso, de Cristo para acá. De 2000, ¿en qué año estamos? Desde hace 2000 años para acá. ¿Cómo hacemos para comprobar que en realidad fueron 2000 años? El profeta Daniel dijo, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, eso va a pasar al final. Ya está pasando hace mucho tiempo. Cambiaron los tiempos. El año 2020 y pico que estamos es pura mentira. El Señor nunca dijo que es que a partir de mí el tiempo volverá a cero. No, Él no dijo eso. No, es que la era cristiana, no, el Señor nunca dijo que es que el tiempo iba a volver a cero desde es más, ni siquiera se ponen de acuerdo si el año cero es realmente el año cero del nacimiento del Señor, ¿sí? Porque dicen que fue un 24 de diciembre. Y eso es mentiras. El Señor, ¿será que en la Escritura un acto tan sublime como, bueno, miren, la religión, la tradición nos dice que fue el 24 de diciembre el nacimiento del Mesías. Ya, entonces cuando venimos al cristianismo, después decimos, no, Él no nació el 24, pero lo celebramos. Bueno, o eso no es. Después analizamos y podemos llegar a la conclusión, bueno, en realidad no lo dice la palabra. ¿Será que un evento tan trascendental en la historia de la humanidad y en la palabra de Dios, como es el nacimiento del Mesías Salvador, que es Dios mismo hecho en carne, no está? ¿Será que no está manifestado cuando nació? Claro que sí está manifestado. El problema es que no estábamos hablando el lenguaje del Señor. Sí lo dice. Acuérdense de las celebraciones. ¿Para qué es el sol, la luna y las estrellas? Para que sean como tiempos señalados. ¿Qué siguieron los reyes, los magos, los tres que vinieron de Oriente? ¿Sí? ¿Qué siguieron ellos? O sea que ellos vieron algo que pudieron leer y los llevó a un evento real que estaba pronosticado. O sea, no estoy hablando de astrología o que fueran magos como los conocemos hoy en día. No, eran hombres sabios en el conocimiento de que hay unas señales en el cielo. No creáis ¿qué no?
ni de las señales del cielo tengáis temor. Es que nosotros no debemos tener temor de las señales del cielo. Ese es el mandamiento, no temamos a las señales del cielo. Pero que están ahí, claro que sí. Las estrellas están ahí y están, es como un reloj, todo el tiempo están girando y están determinando los días, los meses, los años, los eventos, los tiempos señalados. En eso se basa el calendario real de la Biblia, en las lumbreras, ¿cierto? Entonces, todo eso es porque el Señor dispuso que así suceda. Si no le hablamos el lenguaje del Señor, vamos a terminar perdiéndonos de toda esta bendición que es la revelación de su palabra. Que los cielos cuentan tu gloria, ¿sí? Y lo cantamos, los cielos cuentan tu gloria. Pero, ¿cómo hago yo para saber qué es lo que me están contando los cielos? O sea, que sí hay una información en los cielos. Pero pues yo no entendía, no, eso es astrología, no, eso es magia, eso es malo. No, como lo tomen los que quieren estafar a la gente y los brujos y eso es otra cosa. Por ejemplo, los signos del zodiaco, ¿sí? ¿Qué son los signos del zodiaco? No, hay unas figuras en el cielo, o sea, hay unas cosas que son las constelaciones que incluso la palabra de Dios habla de ellas. Habla de las Pléyades, habla del Orión, en la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, que hay unas cosas que están representadas en el cielo. El problema es comenzar a creer que eso tiene una influencia en mí y que si yo le pido a eso y que si yo me comporto de acuerdo a lo que ellos me pueden decir, ¿sí? Si no sé interpretarlo como lo hace la astrología, que ese es el problema, el pecado. Pero reconocer que hay unas lumbreras que me están dando una información, eso es real de la palabra de Dios, eso es real, ¿sí? Los tiempos señalados. Por eso los hombres sabios supieron a dónde ir y en qué tiempo ir, porque hemos visto su estrella, hemos venido a ver, o sea, ellos nos dijeron, oiga, ¿verdad? ¿Será que es que, mire que nosotros vimos algo y nos parece? No, ellos dijeron, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? O sea, ellos vinieron asegurando, ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. O sea, ellos, pero ¿de dónde salió eso? ¿Será que ellos eran hindúes o será que ellos eran de los orientales? No, ellos eran personas que conocían la palabra de Dios y conocían su verdadera interpretación en cuanto a esas cosas. Por eso es que pues nosotros no entendemos, pero el nacimiento del Señor sí dice cuándo nació el Mesías. El problema es que no entendíamos el lenguaje del Señor. En Adán todos mueren, todos, ¿sí? También en Cristo todos serán resucitados, todos serán vivificados. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitar? Bueno, en el 35, ahí adelante, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, que entonces, si no muere Enoc, pues no va a ser parte de la resurrección de los muertos. Es literal, ¿cierto? Es bien interesante. Por ejemplo, dice en el 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, así como Adán era terrenal, físico que nuestro pastor Germán nos explicó que básicamente se refiere a eso, a la parte natural, ¿sí? Del hombre natural. Terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, traemos la imagen del terrenal de Adán, ¿sí? Hombre físico, natural, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto, digo hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que María está en el cielo? En cuerpo y alma, me dijeron a mí. No, que es que hizo una excepción. Esa es la mentira más grande que utilizan para salvar cuando no tienen explicación. Es que hay excepciones, por ejemplo, mirando yo algo referente a lo de Saúl y la adivina, que ese es otro. Pero entonces, ¿dónde estaba el profeta Samuel? Mire que ahí estaba y lo volvió a traer, ¿sí? Es bien curioso porque yo me acuerdo hace mucho tiempo que nuestro pastor nos explicó ese pasaje, ¿cierto? Mire que la adivina le hizo venir a Saúl. Entonces uno dice, bueno, ahí la interpretación, hay algunos pastores que dice a Samuel, perdón, sí señora, Samuel, gracias mi hermano, a Samuel, y hay muchos, mire, hay un pastor que es muy dominicano, que es seguido por mucha gente, y decía, no, es que ahí Dios hizo una excepción,
Entonces uno dice, ¿hará Dios excepciones con sus reglas? ¿Sí? Sí. Hace excepción de personas. Sí, entonces, ¿cómo así? Pero es un pastor a que sigue muchas. ¿Por qué? Porque leen el pasaje y no comienzan a buscar qué dice, qué principios aplican para ese pasaje. ¿Qué es lo que se está narrando ahí? ¿Y qué me ha dicho el Señor al respecto de lo que se narra ahí? Entonces, así no voy a entender la verdad, porque la suma de tu palabra es tu verdad, ¿cierto? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Eclesiastés 3:19. Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. O sea, que hay algo establecido para los seres vivientes, digámoslo así, sea bestia, sea animal o sea hombre, ¿cierto? Que se muere. Eso le sucede tanto a los unos como a los otros. Aquí nos está explicando, ¿sí? Un mismo suceso le pasa. Así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Tiene más el hombre que la bestia porque todo... ¿Qué? Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es... Bueno, cuando nos dicen, pues, ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Había una canción, ¿cierto? Y dice, ¿a dónde irán los muertos? Y es una pregunta que debemos hacernos antes, ¿dónde irán los muertos? ¿Sí? Dice, todo va a un mismo lugar, y ahí está hablando de los que se mueren. Dice, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. ¿Dónde están los muertos? Duermen en el polvo de la tierra, dice el Señor. ¿Sí? Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Mire, ese es otro principio. El espíritu de los hombres sube arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso Esteban le dijo al Señor cuando lo vio en toda la gloria, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque Él es el Dios todopoderoso, el que vio, es el Señor en toda su gloria, vio la gloria de Dios, o sea, al Señor Jesús glorificado, ¿cierto? Por eso dice, el espíritu vuelve arriba, porque pues el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esteban entendía esos principios y clamó en el momento de la angustia, ¿sí? Cuando estaba a punto de morir, Señor, perdónales este pecado, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, y lo mencionó con nombre propio, recibe mi espíritu. Él es el único Dios verdadero, el que mora en la altura de los cielos, ¿sí? Fue abierto el cielo y él pudo ver esas cosas. Los demás no lo vieron y lo mataron, porque estaba en contra de su religión. Así como cuando uno habla de María, o habla del Papa, o habla de los falsos pastores, o habla de que los pastores son ladrones porque roban el diezmo a la gente. Entonces todo el mundo se quiere venir a matarlo a uno porque habla de esas cosas, ¿sí? No, cállenlo. Pero a él también, a Esteban, lo callaron por hablar la verdad. ¿Y qué les estaba diciendo él? Les narró la escritura y lo sacaron de la ciudad para matarlo. ¿Y él qué hizo? Declaró hasta el último momento de su vida quién es el Señor Jesús. Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿sí? Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y al polvo volverá. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Entonces, ¿qué fue lo que la adivina de Endor hizo venir de la tierra? Dice, el espíritu de los hombres sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Pero en la narración de la divina dice que hizo venir a Daniel, que sube de la tierra, ¿sí? A Samuel. ¿Sí ven? Todas esas cosas nos pueden ser explicadas si entendemos los principios de la palabra, ¿sí? ¿Qué más dice en Eclesiastés 9.1? Miren, en Eclesiastés 9.1. Eclesiastés 9.1 dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Pero a mí me dijeron que tenía libre albedrío. No,
lo que hace el justo, el sabio, todo eso está en la mano de Dios porque Él es el que hace la obra. El Señor es el que hace todo, ¿cierto? Están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento. Es que yo no creo en la Biblia. No, pues de todas maneras va a pasar allá, va a morir y va a tener que dar cuentas el día del juicio. O sea, eso no es algo con lo que uno se tenga que poner a pelear. Es que usted no cree. No, pero es que nosotros estamos predicando la verdad, dando buenas noticias, buenas nuevas lo tradujeron, buenas noticias. Yo no tengo por qué estar triste porque la gente no cree. Pedirle al Señor que tenga misericordia, por ejemplo, de mi familia, de los que no creen, de mi familia, de mis amigos, de todos los que yo le predique, pero estar contento porque yo soy portador de buenas noticias. No tengo que ponerme a pelear con nadie, ¿cierto? El que este mal, ¿sí? Hay entre todos lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto se van a los muertos. ¿A dónde? A los muertos. ¿Y dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Duermen en el polvo de la tierra, ¿cierto? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Será que este concepto no aplicaba para Enoc? ¿Será que no aplicaba para Enoc? ¿Sí? Él vivió, dice, y vivió y anduvo con Dios, ¿cierto? Saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces las benditas almas del purgatorio, ¿qué pasa? Si ellos están supuestamente clamando a Dios, no, pues dicen, no hay conciencia. Nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Yo predicaba antes, y le pido perdón al Señor y a ustedes, porque yo decía que la memoria se refería a que ya uno no se acuerda de los antepasados. Entonces, ¿cómo hacemos para acordarnos de Moisés, de los profetas que murieron? ¿Cierto? No se refiere a eso, se refiere a que la memoria de la persona ya no es más. ¿Qué es una persona cuando no tiene memoria? Nada, es un ente. No, pero es que una cosa es decir que tenga mala memoria, que no recuerde muchas cosas, y otra cosa es decir que no tenga memoria en absoluto, que no se acuerde de nada. Si no se acuerda de nada, no se acuerda ni de respirar, ni de cómo funciona todo, no se acuerda de absolutamente nada, no se acuerda ni de comer ni de nada. ¿Qué es eso? Estar muerto. O sea, que no tiene memoria, ¿no? Otra cosa es una persona que tenga mala memoria, como yo, por ejemplo, a veces, que se nos olvidan las cosas, pero no es que esté sin memoria en absoluta. Eso es otra condición muy diferente de lo que dice aquí la palabra de Dios. Sí, dice, su memoria es puesta en olvido, o sea, ya no se acordó de nada más, no es. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice que eso aplica para todos los hombres, pero esto es Eclesiastés 9:5, sí. Entonces, eso aplica también para todos los hombres, ser humano, digámoslo así, los hijos de los hombres. Para María aplica esto, para todos aplica eso, porque no hay excepción. Las excepciones se las inventaron los hombres para explicar cosas que no se pueden explicar, ¿cierto? También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Bueno, dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando estamos haciendo así, disfrutemos. Dice que gozaos con lo que tenéis, ¿sí? Si es poquito, gocémonos en lo poco. Si es mucho, disfrutemos que tenemos mucho. Cuando no hay plata, disfrutemos de lo que tenemos. Cuando tenemos plata, disfrutemos que podemos comprar o hacer o dar o lo que sea. Pero siempre gozosos, ¿sí? Teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos, felices, ¿sí? Que estamos enfermos. Dice, ¿está alguien afligido? Ore. Si está alguien alegre, cante salmos. El Señor ya nos ha regalado salmos, gloria a Dios, ¿cierto? Porque dice,
En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Ya sabemos qué significa eso. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. También sabemos qué significa eso. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Eso lo puede aplicar cualquier... No, es que yo estoy amando a esta mujer y pues ya dentro de 6 meses pues ya amo a otra. El Señor me dice que me goce en la mujer que yo amo. Lo dice toda la vida. Toda la vida. El matrimonio es para toda la vida. Es una mujer, un hombre, juntos hasta la muerte. ¿Cierto? Eso dice el Señor. Cuando pasan cosas diferentes, ahí hay algo que no está bien. ¿Cierto? No hay que mentalizarse. A nuestros hijos tenemos que enseñarles esas cosas desde el principio. Es un solo hombre, mi amor. Tú, mujer, niña, tienes que tener un solo marido. De otra forma vas a ser fornicaria o adúltera, o las dos. Lo mismo, mi amor, tú eres varón, tú puedes tener muchas novias. No, es concentrarlos para obedecer la palabra de Dios. No, es que pues los niños, pues los muchachos, pues ellos se acuestan con la novia. No, eso está mal porque eso es fornicación y el Señor castiga la fornicación. Dice que los que no cumplen los mandamientos, ¿qué pasa con ellos? Vendrán estas maldiciones. Entonces, si yo no quiero que mi hijo tenga maldiciones, pues lo educo en la palabra de Dios. Que él obedezca o no, pues eso ya no está en mi mano. Ya yo no puedo garantizar de que él va a obedecer. No, pero yo al menos cumplo la labor de decirle, hijo, eso es lo que está bien. Si tú te acuestas con tu novia, vas a ser fornicario. Si quieres acostarte con tu novia, cásate. Entiende que esa tiene que ser la mujer para toda la vida. Edifica, mentalízate que es así como es. Van a edificar juntos y que van a tener una familia. Eso es lo que es agradable al Señor. No estarse casando y divorciando, no estarse juntando con una y con otra. No, eso está mal. Eso dice el Señor, pero como no conocíamos la ley, por eso esas cosas pegan duro en nuestras vidas. Porque nuestra vida ha venido de mal a bien, de tinieblas a la luz. Andábamos en esas tinieblas y ahora debemos enseñar a nuestros hijos a que no cometan los mismos errores. ¿Sabes que como nosotros fuimos jóvenes así, pues ellos también tienen que pasar por lo mismo? No, porque ya es responsabilidad nuestra de no haberlos corregido. Así como el Señor le pidió cuentas al sacerdote Elí por la mala conducta de sus hijos. Y los mató. Y los mató. Y es el Señor, ¿cierto? Entonces eso es importante. Dice, ¿qué otra cosa? Tu vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces, lo que yo quiera lo hago. Acuérdate que dice siempre vestiduras blancas. Todo de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que le venga, si quiera hacerlo, hágalo siempre y cuando usted esté andando rectamente delante del Señor, ¿cierto? Dice, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿cierto? Bueno, yo creo que lo dejamos aquí para continuarlo en la siguiente vez, para continuar mirando qué es andar con Dios, qué fue lo que le pasó a Enoc. Ya analizando estos principios, estos eran solo los principios para ver qué pasa con los hombres, para ver si eso es aplicable a Enoc o no. Si Enoc era una excepción por la cual el Señor se lo llevó para no cumplir la misma norma que el Señor había mandado determinado para los hombres. Está determinado para los hombres que mueran una sola vez. Y después, el Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Ay, ¿verdad? ¿No están las bailarinas? Deben estar vacaciones. ¿Alabamos? Pero hay unos que andan por ahí 2 veces. ¿Qué? Hay unos que andan por ahí 2 veces. Bueno, la muerte segunda. ¿Qué significa la muerte segunda? Eso también está para los próximos episodios del Señor.